Vamos a tratar unos temas muy importantes en este estado de emergencia que impactan especialmente esta materia del pago de aportes a seguridad social y que contamos hoy con la participación de todos los operadores de información a efectos de que se puedan resolver unas inquietudes que hemos recibido frecuente y recurrentemente a través de nuestros canales de asesoría y orientación y a través de las cuales queremos transmitir unos mensajes claros, unas líneas que orienten la gestión de tanto empresas como trabajadores dependientes e independientes en el marco de esta emergencia social derivada de la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Luis Adolfo Díaz Granado, soy el representante de los operadores Pila y voy a moderar esta sesión del día de hoy. Tenemos unos invitados muy importantes, de mucha experiencia, que representan a todos los operadores Pila. Tenemos al doctor José Jesús Ramírez, quien es el gerente del operador de información Mi Planilla desde hace 6 años. Es contador público de la Universidad Central, especialista en gerencia de la Universidad Externado y auditor de sistemas de información de la Universidad Católica de Colombia. Nos acompaña también el doctor Juan Guillermo Arango, gerente del operador de información ARUS, profesional en ingeniería de sistemas con estudios complementarios, Executive MBA y amplia experiencia en gerenciamiento de procesos de tecnología, gestión, outsourcing y desarrollo de modelos de control y productividad en empresas líderes de los sectores BPO, TO y servicios. El doctor Jorge Gutiérrez también nos acompaña, gerente del operador Azopagos, especialista en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia, máster en dirección y gestión de sistemas de la seguridad social de la Universidad Alcalá de España y en formulación de políticas y gestión de la seguridad social en América Latina de la OIT y de la Universidad de Turín, Italia, entre otros estudios. Cuenta con una experiencia de más de 25 años en el sector de la seguridad social y tiene un énfasis en los sistemas de información de seguridad social aplicados a la afiliación del recaudo y la gestión. También contamos con la participación del doctor Felipe Galvis, gerente del operador de información Aportes en Línea, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con una maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Negocios del INALDE, Business School, experto en estrategia de negocios, finanzas corporativas, banca de inversión, mercados de capital y valoración. También nos acompaña el doctor Gustavo Vega, presidente de ACH Colombia desde 1997, entidad que provee servicios para las entidades financieras en las áreas relacionadas con información electrónica y de pagos, entre los cuales se encuentra el Servicio Operativo de Información SOI, proveedor de tecnología de operadores de información financieros. Es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y cuenta con una maestría en Administración de Empresas del INALDE Business School. También contamos con la participación del doctor Germán Linares, asesor y consultor del operador de información Simple, conferencista experto en temas de seguridad social, con más de 25 años de experiencia dictando seminarios, charlas, conferencias y talleres a nivel nacional, capacitador del talento humano en áreas de las empresas interesadas en actualizarse en temas normativos relacionados con la seguridad social. Tenemos, damas y caballeros, un equipo de lujo que nos acompaña hoy con toda la experiencia para resolver esas inquietudes que vamos a plantear y quisiéramos anunciar que seguramente de la sesión del día de hoy van a quedar otras inquietudes, otras preguntas que van a salir a flote y para eso hemos habilitado el siguiente correo electrónico a partir del cual podrán transmitirnos esas nuevas inquietudes y poder responderlas en las próximas sesiones de Pila Live, para las cuales desde ya les extendemos una cordial invitación. El correo se llama inquietudes.emergencia@operadoresPila.com y lo encontrarán ahí a su disposición en la pantalla. Bueno. Quisiéramos contarles que esta iniciativa de Pila Live surge como un proyecto de los operadores de información ARUS, Azopagos, Mi Planilla, Simple y ACH, y que busca integrar esfuerzos para generar un canal de interacción con la gente, con las empresas, con los dependientes, con los trabajadores independientes, y que a partir de este mecanismo podamos aportar, digamos, un grano de arena a esta época de crisis, a esta época de emergencia que vive el país, y que en esta medida podamos dar unas asesorías, unas orientaciones claras en todas estas medidas que está implementando el gobierno nacional y que con la urgencia que evidentemente demanda esta coyuntura, pues necesitan, digamos, alguna
orientación para que lleven a cabo su finalidad, para que sean implementadas de la mejor medida y para que todos, digamos, nos adecuemos a este nuevo marco que está regulando los aspectos laborales, los aspectos de seguridad y de protección social. En esta medida, pues vamos a tener este canal abierto de manera constante y permanente. Vamos a recoger esas preguntas, esas inquietudes recurrentes en ustedes y queremos con esto también generar, digamos, un espacio de interacción donde, repito, podamos estar siempre cerca de ustedes para que todas estas nuevas medidas, todas estas nuevas normas se entiendan de la mejor manera, se comprendan los tiempos, sus implicaciones, sus impactos, la población cobijada y demás aspectos que a veces no son tan claros desde los textos mismos de las normas en cuestión. Y para esos efectos, digamos, creemos que este espacio, repito, como iniciativa de los operadores PILA, va a ser de mucha utilidad durante este periodo de emergencia y para todas estas medidas que se avecinan, se anuncian en materia laboral, de seguridad social y protección social. Bienvenidos y nuevamente un especial agradecimiento por aceptar participar en este importante evento y esperamos contar con su participación en las próximas sesiones que tendremos del PILA Live. Ya vamos a entrar un poco en materia con estas preguntas e inquietudes que, reitero, se han presentado de manera recurrente en los operadores PILA y que han sido recogidas mediante una metodología diseñada para ese efecto, con el fin de recoger aquellas que son más frecuentes, que son más constantes y que creemos que pues ameritan un análisis, una explicación y unos comentarios puntuales respecto de su alcance y respecto de todo lo que conlleva estas nuevas situaciones. Vamos a arrancar con esta primera pregunta para el doctor José Jesús Ramírez, gerente de Mi Planilla, y es la siguiente. Si una empresa se encuentra exonerada del aporte a salud por el artículo 114 del Estatuto Tributario y pacta con un trabajador una licencia no remunerada, al momento de marcar dicha novedad, la tarifa de salud en los días sería del 0%. Pregunta, ¿el empleador recibirá atención de la EPS sin ningún problema? Doctor José Jesús. José Jesús, ¿puedes Doctor prender José el micrófono? Jesús, no le estamos escuchando, por favor, micrófono, gracias. Opa, disculpas, disculpas, por favor. Ok, entonces les decía que esta exención es la que inicialmente salió del antiguo CRE y tiene que ver como tal con la exención de que algunos trabajadores, los de menos de 10 salarios mínimos de algunos sectores económicos, no contribuyen el 4% a salud. La empresa sí debe contribuir el 8%. Entonces, pues, para la pregunta puntual, el empleado sí sigue afiliado como tal al régimen contributivo de salud y sigue disfrutando de los servicios de la EPS sin ningún problema. Recordemos que el artículo 71 del decreto 806 del 98 establece que la suspensión temporal del contrato de trabajo no habrá lugar al pago de aportes por parte del afiliado, pero sí los correspondientes al empleador, los cuales se efectuarán con base del último salario reportado antes de la suspensión temporal del contrato. Entonces, pues esto implica que luego de aplicar la exoneración del aporte a salud que contempla el estatuto tributario para ciertos empleadores, repito, el resultado pues, del aporte será el 0% del IBC y no debe afectar para nada los servicios ni la atención que le presta la EPS a la que está afiliado. Muchas gracias, doctor José Jesús. Muy clara y muy concreta la respuesta. Y creemos que es un tema muy, muy pertinente
y muy sensible en estas épocas, debido a que evidentemente pues toda esta coyuntura demanda una efectiva atención de los servicios de salud. Entonces, evidentemente estas claridades son muy importantes de tenerlas y seguramente en esta línea vamos a tener más adelante otras inquietudes al respecto. Doctor Juan Guillermo Arango, si un empleado tiene nivel de riesgo 5 y a causa del COVID-19 no ha ejercido su trabajo, su labor, la empresa puede marcar la novedad VCT, que es variación de centro de trabajo, para disminuir el nivel de riesgo a 1 para los días desde el inicio de la emergencia y durante ella. Gracias, doctor Luis Adolfo. Por supuesto que sí es viable cambiar ese riesgo, siempre y cuando la ARL así lo califique. Por esta razón, lo primero que tiene que hacer es realizar la consulta a su ARL respectiva y ya con esa autorización él puede realizar un cambio temporal a través de la planilla de PILA, cambiando la clase de riesgo, y ya con esta novedad empiezan los dos respectivos periodos durante la crisis a realizar los pagos con la respectiva tarifa de riesgo 1. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Muy clara y muy concreta también la respuesta. Doctor Jorge Gutiérrez, gerente de Azopagos. ¿El COVID-19 se considera hoy ya una enfermedad laboral? Muy buenos días a toda la audiencia de casi 7.000 personas que nos están siguiendo acá. Yo pienso que esta es una de esas preguntas que de verdad que son muy pertinentes en este momento porque al considerar, digamos, dos grupos poblacionales muy importantes, las personas que trabajan en salud, a todo ese equipo que nos está apoyando en estos momentos tan complejos de la pandemia que estamos viviendo en el mundo, pues era muy importante que se considerara esto como una enfermedad laboral. Y así efectivamente a partir del decreto 538 del 2020 se incluyó dentro de la tabla de enfermedades laborales el coronavirus, el COVID-19 como una enfermedad laboral directa. Y esto lo quiero poner, digamos, dentro de un marco importante. Normalmente dentro de todo el proceso normal de la declaración de enfermedades laborales existe un proceso que está dentro del marco de la Ley 1562 del año 2012, donde existe la potestad para el gobierno nacional para determinar en forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales. Y es muy claro que ya el decreto 538 del 2020, que fue emitido dentro de la declaración de emergencia que tenemos en el país, incluyó dentro de la tabla de enfermedades laborales esto como una enfermedad laboral directa respecto a un grupo poblacional específico, que es el del sector salud. ¿Eso qué incluye? Las personas que trabajan en la parte administrativa, las personas de aseo y vigilancia, las de apoyo que presten servicios diferentes a las diferentes actividades, tanto de prevención de la enfermedad, diagnóstico y atención. Eso tiene, digamos, una explicación bastante profunda porque es todas las personas que el día de hoy están en ese riesgo inminente, que salen todos los días a defender a los colombianos del ataque de esta pandemia que tenemos en el mundo, que obviamente están cubiertos ya a partir de la expedición de este decreto 538 del 2020. Y ahora la pregunta que obviamente se hace, ¿qué pasa con los otros colectivos de trabajadores diferentes a los trabajadores del sector salud? Obviamente incluyendo también personas del orden administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios a diferentes actividades como estas. Deberán surtir dentro del marco ya legal de la Ley 1562, deberán surtir el proceso de calificación de origen por parte ya sea de la EPS o de la ARL de donde estén afiliados sus trabajadores en lo que se conoce técnicamente como primera oportunidad. Muchas gracias, doctor Jorge. Yo creo que ese es un tema muy, muy importante que evidentemente hay que tenerlo bien claro. Esto significa que se amplía entonces esta tabla de enfermedades laborales en el país. Ya se incluye el COVID-19 como una enfermedad con estas connotaciones, cobijando directamente, como usted bien lo menciona, a unos sectores de manera directa frente a los cuales no se necesita esa determinación de primera oportunidad ni dictamen de junta de invalidez.
pero no obstante quiero resaltar que es muy clara la respuesta en el sentido de plantear que también otros trabajadores que no se encuentren laborando en estos sectores, pero cuya enfermedad, cuyo COVID-19 se derive de una relación de causalidad entre la relación laboral o su desempeño laboral, podrá también entonces catalogarse como enfermedad laboral y tener todas las prestaciones asistenciales y económicas que tiene para el efecto estipuladas el sistema de riesgos laborales. Muchas gracias, doctor Jorge. Doctor Felipe Galvis, gerente de aportes en línea. ¿Cómo se deben liquidar las vacaciones anticipadas? Hemos visto que el gobierno ha adoptado medidas en esta materia y ha expedido unas normas que permiten que la adopción de vacaciones anticipadas se den con un día de antelación de solicitud, y eso, digamos, altera un poco el término de 15 días que se tenía previsto desde las normas laborales. ¿Cómo se deben liquidar hoy esas vacaciones anticipadas? Así es, Luis Adolfo, muchas gracias. Esta es una de las preguntas más comunes y que más recibimos los operadores a través de nuestros diferentes canales de servicio a los miles de aportantes que atendemos diariamente. Y en este momento adquiere una relevancia todavía mayor, y es que es una alternativa que están usando los sectores de la economía que más están siendo golpeados por esta crisis, y hoy es una alternativa válida teniendo en cuenta la coyuntura por la que atraviesa el país. Dos cambios importantes, uno el que ya mencionaste, Luis, y es que ahora se pueden solicitar con un solo día de anticipación las vacaciones, y segundo, se podrán disfrutar antes de haber causado el derecho, es decir, sin necesidad de haber completado el año de labor como típicamente lo indica el Código del Trabajo. Entonces, para liquidar puntualmente las vacaciones anticipadas, debemos tener en cuenta que en la pila se debe seleccionar la novedad de vacaciones, informar fecha inicial y fecha final de las vacaciones y el periodo disfrutado. ¿Qué es importante acá? Validar si el ingreso base de cotización es variable o no para el cálculo o para la definición del IBC en la planilla. Esto es bien importante. Y de esa manera las vacaciones, bien sean causadas o anticipadas, correspondientes a ese periodo entre fecha inicial y fecha final de la novedad, deben quedar proporcionales a los días reportados. Entonces, voy a tratar de clarificar esto con un pequeño ejemplo, Luis. Por ejemplo, en marzo, si una persona trabajó desde el 1 de marzo hasta el 23 de marzo y luego tomó vacaciones anticipadas desde el 24 de marzo hasta el 31 de marzo, en la planilla, ¿qué debe hacer? Entonces, esta cotización se paga en abril y corresponde a la seguridad social y parafiscales del mes de marzo. Eso es lo primero que hay que tener claro. Y debería quedar de la siguiente manera. Los días laborados del 1 al 23 se deben hacer aportes plenos, es decir, salud, pensión, ARL y caja de compensación familiar. Y los días de vacaciones del 24 al 31 del mes de marzo se realizan únicamente aportes a salud, pensión y caja de compensación familiar. Es decir, la ARL no aplica para este periodo porque estaría en vacaciones, bien sea que se hayan solicitado de manera anticipada o sean ya causadas. Y ahora es importante también aclarar cuál es el efecto que tiene la nómina de las empresas que están utilizando esta novedad de vacaciones anticipadas, más en esta coyuntura. Entonces, en la nómina, en el periodo en que se pagan las vacaciones, se debe adicionar lo pagado como base a parafiscales. Es decir, que en ese periodo puntual del pago, los parafiscales deben tener un mayor valor que los sistemas de la seguridad social. Todo esto de acuerdo y de conformidad con el artículo 17 de la Ley 21 de 1982, Luis. Mil gracias, doctor Felipe. Quisiera reiterarle a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy que hemos habilitado el correo inquietudes.emergencia@operadorespila.com para recepcionar todas las inquietudes que se estén presentando frente a los temas trabajados el día de hoy o aquellos nuevos que trataremos en las próximas sesiones de Pila Live. Sigamos entonces con nuestro orden del día. Doctor Gustavo Vega, presidente de ACH. La pregunta es la siguiente: ¿se debe pagar el auxilio de transporte mientras que los trabajadores están en casa laborando o en licencia no remunerada?
Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Quisiera primero recordarles que el auxilio de transporte es un pago que se le hace a los trabajadores que tengan un sueldo menor de 2 salarios mínimos mensuales, lo cual eso está instituido desde la Ley 15 de 1959. Recordemos que eso tiene como finalidad el auxilio de transporte, que el trabajador recibe este subsidio para poderse desplazar desde su sitio hasta su sitio de trabajo, por lo cual este auxilio de transporte no se considera salario. Se incluye, por supuesto, en la liquidación de la prima de servicio y en el auxilio de cesantías, porque hace parte de la base de las prestaciones sociales. En la liquidación de vacaciones no se tiene en cuenta el auxilio de transporte, como ya mencioné, porque no se constituye salario, y además porque durante las vacaciones el trabajador no incurre en gastos de transporte. Puntualmente sobre la pregunta, está claro que si el trabajador vive en el mismo lugar donde trabaja, pues no hay lugar a este subsidio, a este pago del auxilio del transporte, dado que no tiene que desplazarse, que es un poco lo que dio origen a este auxilio. Y por supuesto, si el trabajador no está laborando, como puede suceder en algunos de estos casos, pues tampoco habría que asumir este auxilio de transporte, que también sucedería en el caso de las incapacidades laborales. Muchas gracias, doctor Gustavo. Yo creo que es una pregunta muy pertinente para estos tiempos, donde vemos cómo ese teletrabajo, el que denominan algunos trabajo en casa, o distintas alternativas laborales que permiten de alguna manera cumplir en debida forma todas estas medidas de aislamiento social y de restricciones en virtud de garantizar la salud pública. Creemos que es una aclaración muy pertinente que orienta, digamos, a las empresas y a sus trabajadores en esta medida. Muchas gracias, doctor Gustavo. Continuemos con el doctor Germán Linares, del Operador Simple, con otra pregunta que también es muy pertinente, doctor Linares, por estos tiempos que vive el país y porque evidentemente pues, son las herramientas que la legislación laboral establece para enfrentar de alguna manera este tipo de situaciones. Y la pregunta concreta es la siguiente. Para suspender un contrato de trabajo, ¿se requiere pedir permiso al Ministerio del Trabajo? Un saludo muy especial para toda la audiencia, para todos los panelistas. Efectivamente, es una de las preguntas más frecuentes que se reciben por esta época de emergencia económica que estamos atravesando y hemos visto los diferentes pronunciamientos por parte del Ministerio de Trabajo, incluso se han emitido circulares al respecto. La suspensión del contrato de trabajo pues se lleva a cabo en varias situaciones, ¿no? Cuando es por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, cuando el trabajador se va a prestar servicio militar, cuando hay una suspensión del trabajador o cuando el mismo empleador le concede al trabajador esa licencia no remunerada, siempre y cuando sea el trabajador el que la haya solicitado. En esos casos hay un numeral, el numeral 3 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo que establece fuerza mayor o caso fortuito cuando el empleador, la empresa no puede continuar con sus actividades debido a razones económicas o técnicas, hasta por 120 días, ya sea que tenga que cerrar totalmente o parcialmente la empresa, entonces se puede recurrir a esa medida, pero siempre es indispensable tener una autorización por parte del Ministerio de Trabajo. Ya hemos visto que el Ministerio ha dicho en estos días, no se puede coaccionar al trabajador a que pida la licencia no remunerada, a que la pida, es el trabajador que de manera libre y voluntaria tiene que pedir esta licencia no remunerada, se le reconoce y una vez se le reconozca, pues ya tendrá acceso a otros beneficios que se han establecido con motivo de la emergencia económica que estamos atravesando. Pero sí es importante tener esa autorización por parte del ministerio y una vez se tenga la autorización, el empleador debe dar aviso a su empleado para que se proceda con la licencia. Muchas gracias, doctor Linares. Vamos nuevamente con el doctor Felipe Galvis. Doctor Galvis, ha sido expedida recientemente una normatividad que
establece disposiciones nuevas en materia de los aportes al Sistema General de Pensiones. Y eso, pues, digamos, es muy reciente y por eso, digamos, insistimos en que este es un espacio muy pertinente para dar esas claridades, para dar esas noticias de manera inmediata y de manera oportuna, a efectos de que se tengan en cuenta por todos los implicados o los responsables de acogerlas y de llevarlas a cabo. Por eso es muy importante esta pregunta y de mucha actualidad. ¿Es verdad que no se debe pagar el aporte a pensión en el periodo de contingencia? Así es, Luis, como lo mencionas, esta es tal vez una de las medidas más recientes adoptadas por el Gobierno Nacional. Para responder esa pregunta específicamente, Luis, no es cierto que no se deba pagar el aporte a pensión durante este periodo. El día de ayer se expidió el decreto 558 del 2020, en el cual se establecen algunas medidas relacionadas con el pago de pensiones en este momento, particularmente para los periodos de cotización de abril y mayo. ¿Qué es lo que está definiendo este nuevo decreto, Luis? Que los empleadores y trabajadores independientes, de manera opcional, podrán optar por pagar únicamente como aporte a pensión el 3% del ingreso base de cotización al sistema de pensiones. Es una medida opcional como lo define el decreto. Los aportantes que quieran seguir pagando el 16% originalmente establecido en la ley 100 lo podrán seguir haciendo. Ese 3%, ¿cómo se va a pagar, Luis? Ese 3% se mantendrán las proporciones que están a cargo del empleador y del trabajador. Es decir, el 75% de ese 3% lo debe pagar el empleador. Esto corresponde al 2.25% del IBC. Y el 25% restante lo debe pagar el trabajador dependiente, es decir, el 0.75% del IBC. Para los trabajadores independientes, en este caso, se debe pagar el 100% de ese 3% del IBC si es que deciden acogerse a la medida que define el nuevo decreto expedido por el Gobierno Nacional. Hay un tema muy importante, Luis, y es que el IBC debe permanecer igual al reportado para el subsistema de salud. Es decir, no puede haber ninguna diferencia entre el IBC reportado para el subsistema de pensión respecto del reportado para el sistema de salud. Finalmente, hay otro elemento importante en la medida que acaba de decretar el gobierno, y es que las semanas correspondientes a estos periodos en donde va a haber una cotización de solo el 3%, esas semanas se sumarán en favor de los afiliados para efectos de la cuenta del cumplimiento del requisito de semanas para acceder a los beneficios de garantía de pensión mínima en los regímenes tanto de prima media como el de ahorro individual con solidaridad. Y para cerrar, Luis, hago una aclaración que es muy importante hacer, y es que con el decreto que fue emitido el día de ayer, está pendiente la reglamentación para las modificaciones que se deben implementar en la pila, que deben ser emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social para poder dar cumplimiento a lo establecido en ese decreto legislativo. Mil gracias, doctor Felipe. Una aclaración muy importante. Repetimos, esto es una norma que ha sido recién expedida. Es el decreto 558 del 15 de abril del 2020, que como bien lo señala el doctor Felipe, está, digamos, sujeto a una reglamentación que se dé para, digamos, implementar de la manera operativa estas medidas correspondientes, pero es importante tenerlo ya presente como una norma expedida y en vigencia dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Doctor Juan Guillermo Arango, la pregunta que nos formulan es la siguiente. Si mis trabajadores están trabajando en casa o en teletrabajo, ¿debo pagar ARL? Sí, por supuesto que sí. Siempre que una persona esté ejerciendo sus labores independiente del sitio donde esté, debe cotizar sus aportes a riesgos laborales. Esto es independiente del sitio de trabajo.
siempre queda un ausentismo. Si la persona está en vacaciones, si está en una licencia no remunerada, si está ausente del trabajo, por supuesto no cotiza, pero si la persona está en labores, así esté en su casa, debe estar cotizando a riesgos laborales. El trabajador puede en algún momento reportar el centro de trabajo a la ARL, en todo caso debe estar siempre cotizando y no debe parar la cotización, independiente si está en la casa o en la oficina. Quiero complementar un poco la respuesta que vimos ahora con respecto al COVID-19, si era considerado riesgo laboral o no. Es muy importante que si una persona se contamina en la calle por razón a su trabajo, es considerado riesgo laboral, independiente si es una empresa de salud o no. Puede ser una prestadora de servicios o una empresa de salud, o que por sus funciones en una empresa, en un call center o algo se contamina, es riesgo laboral. Pero si esta persona se contamina de su casa hacia el centro de trabajo, eso no es considerado riesgo laboral. Entonces también ahí las ARLs van a hacer sus investigaciones respectivas para que eso lo tengamos en cuenta, no simplemente porque me contamino y estoy trabajando, salgo de mi casa y me contamino en mi transporte público, eso ya es enfermedad de origen común. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no siempre es considerada riesgo laboral, independiente si estoy trabajando o no. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo, sobre esa claridad en lo que conocíamos de tiempo atrás como el riesgo itinere, donde los desplazamientos de trabajo a casa, de casa a trabajo, no suponían la configuración de accidentes laborales, accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Nuevamente queremos recordarles que hemos abierto el correo inquietudes.emergencia@operadoresPila.com para recibir todas estas inquietudes que se están presentando con estas materias y con otras que están en curso en materia laboral, de seguridad social y de protección social. Y también queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @operadoresPila, en Facebook, OperadoresPila, y en YouTube también, OperadoresPila. Bueno, doctor José Jesús Ramírez, nos formulan la siguiente pregunta. En el mes en que se otorgue una licencia no remunerada al trabajador, ¿el trabajador recibe cuota monetaria? Doctor José Jesús. Doctor José Jesús está Bueno, mientras desconectado en este momento. Vamos avanzando. Vamos avanzando y retornamos con la pregunta del doctor José Jesús. Doctor Jorge Gutiérrez, nos formulan esta pregunta. Soy contratista y por temas del COVID-19, ¿debo reportar novedad de retiro? Si es así, ¿quedo automáticamente en el régimen subsidiado para tener cobertura en salud? Muchas gracias, doctor Luis. Yo pienso que esta es una de esas preguntas que si bien, digamos, tiene un procedimiento ligado a la pila, que ante todo yo quisiera decir que sí lo debe reportar. O sea, para que haya una precisión en esto, es muy importante que reporten la novedad de retiro en la pila. Eso, digamos, como una condición para algo que ya voy a exponer un poquitico más adelante. En primera instancia, el procedimiento es que debe hacer el retiro en pila, y hace una segunda pregunta que es muy importante, que si queda automáticamente en el régimen subsidiado para tener mi cobertura en salud. Eso depende de dos circunstancias. Uno, si ya tiene aplicado el SISBEN y si está clasificado en nivel 1 y 2. Es decir, debemos aclarar un poco que
¿quiénes pueden estar en régimen subsidiado? Aquellas personas que tengan efectuada la encuesta y que hayan quedado clasificados en nivel 1 y 2. Cuando se da, digamos, el retiro y anunciado, hecha la novedad de retiro, él puede quedar inmediatamente, habiendo sido clasificado, podrá pasar en la misma EPS y pertenecer al régimen subsidiado. El otro aspecto que puede suceder es que esta persona no esté clasificada a nivel ni 1 ni 2. Lo primero que les aconsejamos a las personas es, si no están en esa calidad, si no tienen la encuesta del CISBEN, si no han sido clasificados como 1 y 2, deben recurrir a planeación municipal o distrital de acuerdo a la ciudad donde se encuentren y solicitar que se les aplique la encuesta para así en ese momento solicitar en la EPS, después de que queden clasificados en 1 y 2, la movilidad en el sistema, lo que se llama el cambio de régimen, para que no pierda la continuidad en la prestación de servicios. Ahora, es muy claro que de todas maneras, aunque no está dentro de la pregunta que están haciendo, que vale la pena aclarar que en el momento de la novedad de retiro queda el periodo de protección laboral, es decir, las enfermedades que están en curso o en tratamiento o los servicios de urgencia tienen un periodo de protección laboral posterior, un mes posterior al retiro. Muchas gracias, doctor Jorge. Bueno. Nos llega la siguiente pregunta para el doctor Gustavo Vega. Doctor Gustavo, la empresa tiene pensado bajar el salario de los empleados a un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Qué repercusión tendría esta decisión frente al aporte a través de la pila? Entendemos que muchas empresas han encontrado esto como una alternativa para no suspender los contratos de sus empleados, de poder reducir el salario. Pero recordemos que esta reducción de salario no se puede hacer de manera unilateral por la empresa. Tiene que haber un mutuo acuerdo entre el empleador y cada trabajador. Por supuesto que si se llega a este acuerdo, que en muchos casos pues es beneficioso para no suspender la relación laboral o cancelarla, en ese caso, si llega a ese acuerdo, se debe reportar el cambio en el ingreso base de cotización a través de la planilla pila, usando por supuesto el superador de información, y si lo va a disminuir hasta un salario mínimo, pues hay que tener en cuenta este valor, ¿no? Que no vaya a verse afectado pues el trabajador porque esté por debajo del salario mínimo mensual. Muchas gracias, doctor Gustavo. Creo que es una claridad muy importante que reitera un poco que la disposición legal dispone que siempre haya equivalencia entre ese salario de vengado y el IBC, de manera tal que siempre se debe mantener esa correlación directa, sea que se mantenga el salario, supone entonces, entendiendo bien lo que nos explica, que se debe mantener también ese IBC y que si a contrario censo hay una merma de ese salario, pues también habría que acotar el IBC a lo que corresponde. Muchas gracias, doctor Gustavo. Vuelvo con el doctor José Jesús. Doctor José Jesús Ramírez, nos formulaban esta pregunta hace unos minutos. En el mes en que se otorgue una licencia no remunerada al trabajador, ¿el trabajador recibe cuota monetaria? Muchas gracias, Luis Adolfo. Sí, efectivamente, eso es una pregunta que es continua y recurrente. Pero recordemos que este tema, pues, o sea, no tiene nada que ver con la emergencia sanitaria, sino que viene de legislación anterior. Realmente desde el 2002, el decreto 189, recordemos que tienen derecho al subsidio familiar los trabajadores cuya remuneración, no importa que sea fija o variable, no sobrepase los 4 salarios mínimos, pero hay una condición muy especial y es que tiene que haber trabajado en el mes al menos 96 horas. Entonces, pues esa es una de las primeras condiciones. Y la segunda es que sumado los ingresos con los de su cónyuge o compañero no sobrepasen los 6 salarios mínimos. Entonces, pues en conclusión, si la licencia que tiene el trabajador durante el respectivo mes
hace que trabaje al menos 96 horas, entonces sí tiene como tal derecho a que se le otorgue el subsidio familiar o la cuota monetaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Jesús. Y nos hacen otra pregunta en la misma línea y en la misma materia. Durante las vacaciones o durante el periodo de incapacidad, ¿el trabajador recibe cuota monetaria de la Caja de Compensación Familiar? Sí, sí, así es. O sea, recordemos pues que a través de la pila se marca la novedad como tal, pues con el periodo como tal que lo cobije, pero acá pues hay una condición y es que sí hay derecho y tiene todo el derecho como tal a recibir el subsidio familiar del trabajador durante los momentos de vacaciones o de incapacidad. Entonces, o sea, tiene pues absolutamente todos los derechos y pues esto como tal está amparado del artículo 3 de la ley 789 de 2002. Muchas gracias, doctor José, eso es muy claro y entendemos que son preguntas muy constantes porque son evidentemente materias que impactan directamente a las personas y a los trabajadores. Aquí, evidentemente, la explicación ha sido muy clara en el entendido de que a pesar de que hay un marco de emergencia en el país, no se han adoptado medidas puntuales que altere las reglas generales en el manejo de cuota monetaria y que se mantienen entonces los requisitos que están previstos en la legislación ordinaria para el reconocimiento de esta prestación, pero que evidentemente habrá que analizar en cada caso si se da el cumplimiento a los mismos o no para el reconocimiento de esta cuota. ¿Estoy entonces en lo cierto, doctor José Jesús? Sí, sí, así es, así es. O sea, la emergencia sanitaria y los decretos pues, que han salido no han variado completamente pues, las aplicaciones y lo que ya estaba como tal definido desde la ley, desde los dos puntos de vista, desde el subsidio familiar atado a las horas laboradas, así como también pues, la obligatoriedad que durante vacaciones o durante incapacidad el subsidio se siga reconociendo. Muchas gracias, doctor José Jesús. Bueno, vuelvo con el doctor Germán Linares. Doctor Linares, nos formulan esta pregunta. ¿Se puede otorgar licencia no remunerada para los trabajadores mientras dure la situación del COVID-19 y qué implicaciones tiene? Bueno, sí, efectivamente, la suspensión o licencia no remunerada es una figura que está contemplada dentro de la legislación laboral. Es una modalidad de suspensión del contrato de trabajo. Cuando se presenta la suspensión del contrato de trabajo, pues cesan las obligaciones del trabajador de cumplir las funciones para las cuales fue contratado y cesan las funciones del empleador de cancelar los salarios. Lo que no cesa es la obligatoriedad de pagar seguridad social en términos de pensión por parte del empleador. Tiene unas connotaciones y es que en primer lugar es importante que sea el empleado quien solicite la licencia no remunerada. El empleador tiene potestad de definir si la otorga o no la otorga. Le va a dar un tiempo definido para que la tome. Durante ese tiempo no va a recibir salarios. La implicación pues va a ser que a esta persona ese tiempo que va a estar en licencia no remunerada no se le va a tener en cuenta para liquidar vacaciones o cesantías, sino que se le va a descontar. Y en caso de que, bueno, y tampoco va a recibir salario, ¿no? Durante el tiempo que esté en suspensión o licencia no remunerada. Y si es la empresa la que está obligando o coaccionando al empleado a que pida esta suspensión o licencia no remunerada, tendrá unas implicaciones de tipo legal, puesto que el ministerio ha establecido durante todo este tiempo de emergencia económica que no se puede obligar al trabajador a que pida la licencia, sino que es el trabajador el que de manera libre y voluntaria debe entrar a pedir esta licencia para que se le conceda y se reporta la novedad normalmente al momento del pago de la seguridad social. Muchas gracias, doctor Linares. Y frente a las inquietudes que estamos viendo que se están presentando, yo quisiera que nos reiterara nuevamente los efectos de la suspensión del contrato. ¿Qué supone esta figura y esta medida para el empleador? ¿Y qué supone esta medida para el trabajador? Y por supuesto para las administradoras de seguridad social, según el marco que establece la ley laboral colombiana. Perfecto. De acuerdo al marco de la ley laboral, entonces se tiene establecido, si se presenta suspensión o licencia no remunerada, es porque el empleado solicitó de manera libre y voluntaria. Si se le concede durante ese tiempo de la licencia, el trabajador no está obligado a cumplir sus funciones
y el empleador no está obligado a pagar los salarios, pero sí está obligado a pagar la seguridad social en cuanto al subsistema de pensión si corresponde. La implicación que va a tener es que el tiempo que dure la licencia no remunerada se le va a descontar al momento de liquidar las vacaciones o al momento de liquidar las cesantías a este trabajador, y las implicaciones pues para la empresa en caso de que se logre comprobar que obligó o coaccionó a su trabajador a pedir esta licencia no remunerada es que va a ser objeto de un proceso de fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo con las respectivas sanciones a que haya lugar. Muy bien, doctor Germán, muy claro y evidentemente es un tema muy pertinente de comentar en esta situación de emergencia. Claramente la suspensión del contrato es una alternativa que contempla el Código Sustantivo del Trabajo, que es una alternativa legítima a la cual pueden acudir tanto las empresas y los trabajadores, pero que evidentemente para que tenga esa legitimidad tiene que revestir de esas condiciones que bien ha mencionado el doctor Germán, y queremos acá resaltar esa libertad o liberalidad del empleador en reconocer esa licencia remunerada siempre y cuando también esto obedezca a una decisión espontánea y libre y no coaccionada por parte del trabajador. Es muy claro y queremos resaltar que para esos efectos el Ministerio del Trabajo expidió la circular 27 de 2020, donde reitera que el caso de suspensión por licencia remunerada, como lo menciona el doctor Linares, tiene que ser una solicitud libre del trabajador y no puede darse ningún medio de coacción o presión, así como ese empleador también tiene la discrecionalidad de concederla o no. Muchas gracias, doctor Linares. Muy clara las precisiones. Volvemos con el doctor Juan Guillermo Arango. Doctor Juan Guillermo, nos formulan esta pregunta. Si la empresa tiene muchos independientes contratistas, los cuales son riesgo laboral 4 y 5, riesgo que tengo que asumir como contratante y en el momento no se encuentran laborando, ¿cómo debo efectuar la liquidación de esos aportes? ¿Qué tipo de novedad? Si les marco retiro, ¿tengo inconvenientes? Oye, realmente aquí la respuesta es muy sencilla. Todos sabemos que para independientes las únicas novedades aceptadas son el ingreso y el retiro. Aquí no se permiten novedades de suspensión o de licencias no remuneradas por el tipo de contrato. Entonces, por supuesto, la única novedad que nos cabe acá es el retiro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si el trabajador independiente o el contratista no está laborando, pues es reportar una novedad de retiro como contratante de ese contratista. No cabe pues otra alternativa en este caso. Muy claro, doctor Juan Guillermo. Solo novedades de ingreso o de retiro son las que permite el sistema y la pila para los trabajadores independientes, a diferencia de los trabajadores dependientes que sí admiten otras novedades. ¿Es cierto, doctor Juan Guillermo? Sí, es cierto. Y pues las normas de emergencia pues nos han permitido las vacaciones y otro tipo de alternativas para aliviar los temas económicos de las empresas, pero en este caso para los contratistas, si no están ejerciendo el contrato, pues lo único que podemos hacer es un retiro pues del contratista para el tema de pila. En este caso, pues específicamente según la negociación que haga la empresa con el respectivo contratista. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Vuelvo con el doctor Linares. Doctor Linares, nos plantean la siguiente inquietud. ¿Existe algún tipo de novedad para suspensión del contrato de trabajo que no sea retiro? Bueno, perfecto. Cuando hablamos de un trabajador dependiente, si hay una suspensión del contrato de trabajo, se puede proceder a marcar esta novedad y se realizan los aportes en pensión tal como corresponde. Si hablamos de un trabajador independiente, la coherencia de datos no nos permite marcar este tipo de novedad, tal como se acaba de registrar hace un momento. Entonces, tendríamos que reportar una novedad de retiro y posteriormente, cuando la persona renueve su ingreso, tendrá la posibilidad de realizar su afiliación nuevamente y continuar haciendo sus aportes. Pero al independiente, pues no se le puede marcar
ningún tipo de suspensión, solamente en este caso operaría el retiro, nada más. Muchas gracias, doctor Linares. Bueno, tenemos más preguntas. Doctor Gustavo Vega nos formula la siguiente pregunta. ¿Se correrán los plazos y las fechas de pagos de seguridad social? Pues hasta el momento no hay ninguna norma formal, salvo los anuncios que ha hecho el gobierno en sentido de aplazar algunos de los aportes. Entonces, por ahora no. Estamos muy a la expectativa de que se pronuncia el gobierno nacional. Salió el tema de reducir los aportes en pensiones, que ya lo mencionamos. Salió algún decreto para los intereses de mora, que todavía no ha salido la reglamentación. Entonces, no, por ahora no hay ninguna norma que establezca que se pueden aplazar los pagos de los diferentes aportes. Muchas gracias, doctor Gustavo. Yo creo que ahí hay que hacer unos comentarios importantes. El primero es que creo que clave dar una claridad al público, y es que evidentemente el país por este momento de coyuntura está generando muchas opiniones, muchas propuestas, muchos debates y disertaciones en torno al tema laboral y de seguridad y protección social, lo cual hace que constantemente se estén mostrando propuestas, por ejemplo, de sectores económicos, propuestas, por ejemplo, de gremios, propuestas, por ejemplo, de distintas entidades que seguramente están surtiendo el proceso de estudio, de análisis. Otras, digamos, medidas son las que están en proyectos de reglamentación que en algunos casos se anuncian por el gobierno, y otras efectivamente son las medidas que formalmente se implementan porque son producto de la expedición de una norma, y en este caso estamos hablando de decretos leyes que está profiriendo el gobierno nacional con base en las facultades que le da el estado de emergencia y con ocasión de las facultades constitucionales que este estado le permite al señor presidente de la República. De esta manera, lo que queremos transmitirle al público es que hay que tener mucha tranquilidad en el análisis de estos aspectos, porque evidentemente lo que entra a regir es solamente lo que es proferido como norma formal con la expedición y con la vigencia que supone, digamos, el marco legal para este tipo de medidas. Evidentemente se entiende que muchos aspectos con tantos anuncios, con tantas propuestas, pues generan confusiones, generan expectativas, pero sí evidentemente queremos reiterarles que el sector de operadores pila está haciendo un monitoreo permanente, diario y continuo de todas estas producciones normativas para efectos de implementar de manera adecuada todas estas disposiciones nuevas que adopta el gobierno nacional. Lo que no se adopta es lo que queda simplemente en propuesta, en sugerencia o en proyecto. Por esa razón, sí queremos que haya esa claridad en la audiencia y en el público en general, porque el sector de operadores pila está comprometido con aportar al gobierno nacional en este proceso de crisis, con brindarle todas las herramientas para que implemente las medidas, las ayudas y las soluciones que a bien tenga implementar en esta crisis y en esta época de emergencia, que vamos a dar todo nuestra capacidad y toda nuestra experiencia y experticia para hacer esto de la mejor manera y para que todas las ayudas y todos los auxilios y los beneficios lleguen real y materialmente a la gente. Pero sí queremos que el público tenga esa claridad, que existen procesos en curso y que no se han concretado y que no han entrado a regir. Y hasta tanto eso no suceda, pues no podrá ser una medida implementada. Creo, doctor Gustavo, que este es uno de esos casos en los cuales se han hecho muchas propuestas, se han generado, digamos, algunos proyectos, pero como usted bien lo menciona, no hay hoy una norma que ordene en Colombia correr los plazos y las fechas de pagos en seguridad social, y por eso no ha habido una modificación en tal sentido en el proceso de liquidación de aportes a través de la pila. Ahora bien, sí queremos alertar que ha sido expedido el decreto 538 de 2020, que adopta unas medidas en materia de salud a efectos de contener y mitigar la
pandemia derivada del COVID-19, y en esa norma, su artículo 26 consagra una disposición puntual referente al no cobro de intereses moratorios por el pago de aportes a seguridad social que se hagan de manera extemporánea durante el periodo de la emergencia y durante el periodo del mes siguiente a ese periodo de emergencia, que igual, digamos, hoy está definido en la ley, pero puede tener, digamos, algún tipo de prórroga, por lo tanto es un periodo concreto que no está definido de manera clara a la fecha, y en esto también queremos hacer referencia. Por lo tanto, acá se tiene que este decreto 538 establece esa medida del no cobro de intereses moratorios para sanciones moratorias, y evidentemente se está esperando la forma de implementación de esta medida a partir de la reglamentación que deberá dar el Ministerio de Salud, como el mismo decreto lo indica, que el Ministerio de Salud reglamentará lo correspondiente a los ajustes que deban darse a la pila. Entonces, para concluir un poco este aspecto, queremos también reiterar que nuestro monitoreo y nuestro análisis también será producto de comentarios y de análisis en estos espacios, al cual nuevamente les extendemos una cordial invitación para que nos acompañen en todas las sesiones de Pila Live que estaremos convocando por todas las vías, especialmente por nuestras redes sociales, la cual los invitamos nuevamente a que nos sigan en Twitter, @operadoresPila, en Facebook, Operadores Pila, y en YouTube, Operadores Pila. Tenemos más preguntas. Doctor Felipe Galvis. La siguiente pregunta nos formulan: ¿qué pasa con el pago de la seguridad social para los independientes en el mes de marzo? Gracias, Luis. Esa es otra de las preguntas más recibidas en estos momentos en todos nuestros canales de atención, porque los independientes están, digamos, a la espera de medidas que los puedan favorecer y aliviar en este periodo de crisis por el que estamos atravesando. En esta pregunta es importante aclarar que hasta el momento el pago de la seguridad de la seguridad social de trabajadores independientes del mes de marzo no ha sufrido ninguna modificación, Luis, por lo que hasta este momento se debe seguir pagando sobre por lo menos el 40% de los ingresos mensuales que devenga el trabajador. No obstante, es importante hacer énfasis o hacer eco en algo que mencionabas, Luis, hace un segundo, y es el decreto 538 que estableció el no cobro de intereses moratorios desde este periodo de cotización de marzo particularmente y hasta un mes después de terminado el periodo de emergencia, que todavía, como bien lo indicaste, es incierto ese momento. Aparte de esto, también es importante para esta pregunta, Luis, enfatizar que el decreto 558 que ya mencionamos hace un rato, al cual me referí en una de las preguntas anteriores, que modifica temporalmente el aporte a pensión. Ese decreto solo se refiere a los periodos de cotización de abril y mayo, cuyos pagos deben efectuarse en los meses de mayo y junio. Ese sería, digamos, en este momento el único alivio o la única variación que estarían teniendo los trabajadores independientes para efectos del pago de la seguridad social en estos periodos de emergencia. El trabajador en este caso, para el mes de marzo, pagadero en abril, deberá hacerlo por el 100% del 3% del IBC si optan por acogerse a la medida que disminuye el aporte a pensión durante estos meses que menciono. Y otra vez, vuelvo a ser muy reiterativo con este punto, está todavía pendiente la reglamentación que debe expedir el Ministerio de Salud y Protección Social para que nosotros los operadores podamos implementar los cambios sobre la planilla de liquidación de aportes y así poder dar cumplimiento a lo establecido en ese decreto, Luis. Muchas gracias, doctor Felipe, por esas precisiones frente a estos temas nuevos. Tenemos otra pregunta para el doctor Jorge Gutiérrez. Nos plantean: he visto unos anuncios en postes, carteleras y por internet que dicen que se puede pagar la seguridad social desde 65.000 pesos. ¿Esto es verdad?
Bueno, este es uno de esos temas que, digamos, trasciende lo que tenemos actualmente con el tema de la pandemia, pero que es una situación que le ha reflejado a la seguridad social colombiana y estimada por la gestión de pensiones y parafiscales cerca de una evasión de 2 billones de pesos anuales. Y es una serie de personas naturales o jurídicas que sin una autorización del Ministerio de Salud y Protección Social, que es la única que puede dar este tipo de autorizaciones, están afiliando de forma ilegal y hacen promoción de este tipo de actividad a través de redes sociales, lo que normalmente algunas personas hablan que son los afiliadores de poste, porque colocan avisos en los postes de las ciudades de todo el país, en carteleras, lo están promocionando por internet y dando, digamos, una serie de tarifas que a luces son irreales, de seguridad sociales que las colocan entre comillas, y disculpen lo que voy a decir, en combos, que son mucho más baratos de lo que normalmente un trabajador debería pagar por seguridad social. La primera consideración que yo quisiera tener sobre esto es que la vía de pagar la seguridad social lo puede hacer las personas directamente y gratuitamente a través de los operadores de información de pila, es decir, no tienen por qué acudir a intermediarios, es decir, no es necesario hacerlo. Y como siempre, ante un precio de estos tan bajos como los que están mencionando en la pregunta de 65.000 pesos, pues empiecen y nada más de eso ya tengan desconfianza. Es posible que hagan prácticas que no sean las adecuadas y ante artilugios que pueden llegar a diseñar, puedan estar usted pagando los famosos 65.000 pesos que está mencionando en la pregunta o que se ve en algunos postes o en algunas propagandas en internet, en redes sociales, y los terminen afiliando ilegalmente, haciendo retiros que no les comunican a ustedes y afectando las coberturas de la seguridad social. Que eso solamente, desgraciadamente, solamente uno las termina conociendo cuando en el momento que necesite, no es el caso particular de la pandemia, y hago esa aclaración porque en el momento, como muy bien lo decía el doctor Luis Adolfo, por razón de la emergencia se van a seguir atendiendo a las personas en salud, pero digamos en otro momento, si lo conocen en el momento que van a atender a salud y se dan cuenta que no tienen cobertura, o en casos mucho más delicados que pudieran llegar a perder la vida y las personas que van a reclamar la pensión encuentran que no estaban pagando pensión, o si tienen una afiliación a una ARL que se la hayan hecho en una categoría diferente a la que estaban, la ARL no va a estar en la responsabilidad de cubrir un accidente de trabajo, una enfermedad profesional debido a una clasificación ilegal que terminan haciendo esas agrupadoras ilegales. Por lo que el llamado, digamos, a toda la ciudadanía, y más aún en estos momentos que seguramente se van a ver apretados los bolsillos, acudan a los canales formales, ya sean las administradoras que también les pueden llegar a guiar en dónde pagar directamente, o a los operadores de información, que nosotros les daremos la asesoría necesaria para que puedan pagar adecuadamente sus pagos a seguridad social y puedan garantizar las coberturas, que las coberturas no solamente son las de salud, que en este momento crítico de la pandemia el gobierno nacional está garantizando de una u otra forma, siendo laxos en el tema de que se puede pagar tarde y no serán suspendidas las atenciones en salud, pero no nos olvidemos que la seguridad social cubre otros riesgos derivados ya sea del trabajo que hacemos o derivados de la consideración de vivir o fallecer, y que las pensiones en ese momento son muy importantes que estén cubiertas. Muchas gracias, doctor Jorge. Yo creo que ese es un tema bien importante. Pagar por los canales legítimos, que en este caso son los operadores pila, los únicos legitimados en Colombia para adelantar ese proceso de liquidar el aporte, de generar la planilla y permitir el pago de los aportes a seguridad social y para fiscales, es un mensaje muy claro. No pagarlos por el canal legítimo podría generar otro tipo de sanciones. Por ejemplo, nos preguntan sobre UGPP. Sí, la UGPP tiene
la posibilidad de sancionar a esas empresas que actúan ilegalmente. Y no solamente sanciones, sino que también, obviamente, hay denuncias en la fiscalía para ese tipo de entidades, porque además, digamos que aquí nos hemos referido muy a título general, pero en algunos casos hacen fraude y lo que le están haciendo es robarle la plata a las personas que están yendo a hacer el trámite por esas vías. Muchas gracias, doctor Jorge. Doctor Felipe, nos llega esta pregunta muy pertinente para lo que usted nos comentaba ahorita respecto del decreto 558 y las modificaciones frente al aporte a pensiones. Nos dicen, de acuerdo al decreto 558, el 3% lo paga el empleador, al trabajador o al empleado no se le descuenta nada. Luis, esa pregunta es bien importante aclararla porque las proporciones del pago del aporte reducido que vamos a tener para los meses de abril y mayo, pagaderos en mayo y junio, sigue manteniendo las proporciones vigentes de ley. Es decir, el 75% del aporte lo debe asumir el empleador y el 25% restante lo debe pagar o lo debe aportar el trabajador dependiente. Ese número del 3% se distribuiría 2.25% a cargo del empleador y el 0.75% a cargo del trabajador. O sea, sí habría, digamos, un descuento al trabajador en ese porcentaje que usted bien nos indica. Así es. Muchas gracias, doctor Felipe. Doctor Germán, aquí nos llega otra pregunta y dice así, ¿podrían por favor dar un resumen de pagos por parte del trabajador y del empleador para licencias no remuneradas? El resumen de pagos, el valor que se debe realizar cuando se trata de una licencia no remunerada, corresponde, como dijimos hace un momento, al pago de seguridad social, afecta el subsistema de pensión. El porcentaje que se debe aportar es el 12 o el 16% si hablamos de una entidad privada y el 12% en caso de una entidad pública. Hay una resolución que es la 3016 de 2017, donde deja muy claro el porcentaje que se aporta en estos dos aspectos, si se trata de entidad pública o de entidad privada. Si de pronto la empresa no es objeto de exoneración, entonces adicionalmente tendría que hacer el aporte del empleador en salud, que es el 8.5, pero si es objeto de exoneración, sencillamente hace el aporte de pensión en temas de seguridad social. Es lo que se vería afectado en este caso respecto a este pago. Muchas gracias, doctor Germán. Nos hacen esta siguiente pregunta. Doctor Luis Adolfo. ¿Qué sucede si la empresa anticipa las vacaciones sin el derecho causado y el colaborador se retira de la empresa? ¿Se le puede descontar el valor correspondiente a las vacaciones disfrutadas anticipadamente? Doctor Germán, yo creo que usted nos podría dar esa orientación. Sí, ahorita digamos que es una situación una figura que se adoptó, pues teniendo en cuenta la emergencia económica, social y ecológica que estamos atravesando actualmente, el tema de la pandemia. Ya se dijo a través del decreto 488 que el empleador tiene un día para dar aviso a su empleado acerca de las vacaciones. Y también hay una situación especial, y es que dice, así el trabajador no haya laborado el año completo, va a tener la posibilidad en caso de vacaciones colectivas de acceder a este tipo de beneficio. Y es un riesgo, ¿no?, que se corre por parte de la empresa. Efectivamente le estoy pagando unas vacaciones y la persona sencillamente al término de las vacaciones puede decir, pues ya no sigo más, me retiro, tengo otro empleo o se presentó otra situación diferente, y ese sería un riesgo que se podría correr por parte de la empresa. Como las vacaciones siempre van a ser concertadas entre trabajador y empresa, en este caso pues se da aviso al trabajador de que va a tomar este beneficio, sería bueno dejar escrito en alguna parte pues que este valor podría ser asumido por parte del trabajador en caso de que se presente la situación de retiro de la compañía, para que no vaya a ser una pérdida para la empresa. Claro que sí. Y hay que reiterar
que en esto no ha habido, doctor Germán, unas modificaciones a las normas laborales en esta materia. Como usted lo menciona, es una decisión de la empresa conceder estas vacaciones anticipadas y si en un eventual evento termina ese vínculo laboral, no puede descontarle nada a su trabajador ni puede pedirle un reintegro de lo pagado por esas vacaciones anticipadas. Por eso, evidentemente, es un tema discrecional de ese empleador. Nos preguntan si en este estado de emergencia, teniendo un contrato de trabajo a término fijo y se cumple ese término y por lo tanto terminaría ese contrato, si se puede en esta etapa de emergencia dar por terminado ese contrato. Si me permiten, yo quisiera dar una claridad en esta pregunta. Digamos, hasta el momento no se han adoptado medidas en torno a el régimen que establece el Código Sustantivo del Trabajo en materia de los contratos a término fijo. Por lo tanto, si el contrato a término fijo tiene pues una vigencia y se han cumplido todas las condiciones para dar su terminación en lo que respecta al preaviso o que no se hayan suscitado prórrogas automáticas, pues legítimamente se acude a esa causal de terminación del contrato, que es terminación por expiración del plazo o la vigencia pactada, y podría procederse a esa terminación del contrato. Pero sí queremos anotar también, complementando un poco esta materia, que el gobierno nacional sí ha adoptado medidas para el sector público en cuanto ha dispuesto que para los contratos de prestación de servicios del sector público o lo que se conoce como OPS, no es posible en este periodo terminar o suspender esos contratos, que se deben mantener durante el periodo de emergencia, para efectos de garantizar, digamos, el trabajo, el derecho al trabajo de estos contratistas. Doctor Jorge, nos hacen esta siguiente pregunta. ¿Cuáles son las entidades autorizadas para tramitar la afiliación y el pago de los aportes de los trabajadores independientes? Sí, y estaba pendiente porque hubo varias preguntas alrededor de eso, entre otras Alexandra Rodríguez, que obviamente la pregunta que habían hecho estaba basada en una cotización de 65.000 pesos. Entonces, por lo tanto, la respuesta estaba muy dirigida a contar que esas promociones no existen. Y de pronto vale la pena hacer un énfasis en eso. En Colombia existen empresas autorizadas para agrupar independientes. Son autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Cuando ustedes tengan alguna duda, a donde estén acudiendo a que le estén haciendo esa actividad de agrupación, pueden consultar la página del Ministerio de Salud y Protección Social y ahí encuentran el listado de las entidades autorizadas para hacer esta gestión. Y quisiera resumir, existen en Colombia unas entidades autorizadas que agrupan independientes. No todas las que están haciendo afiliaciones en esas que llamamos de poste, no son esas precisamente a las que nos estamos resumiendo que están ofreciendo tarifas. Indudablemente ellos hacen el asunto legalmente porque además el gobierno nacional les exige unas pólizas de cumplimiento para eso y hacen una labor muy importante de agrupación, y no solamente de agrupación, sino de gestión de las contingencias que hay ahí. El asunto es bien claro, tengan cuidado, que es como la relación entre si le están ofreciendo muy barato de pagar la seguridad social, sospechen y asistan. Si son independientes y requieren que le hagan la gestión de pagos de seguridad social, verifiquen primero en la página del Ministerio de Salud y Protección Social las entidades autorizadas que existen legalmente en Colombia y que tienen un respaldo para hacerlo. Muchas gracias, doctor Jorge. Aquí creo que hay una nueva pregunta para el doctor José Jesús. Dice así, ¿cómo se saca el valor de los aportes sociales para un trabajador independiente? Si es independiente, ¿puede tener acceso al pago de una caja de compensación?
El micrófono, José. Ok, mil disculpas. Problemas técnicos. Ok, sí, o sea, recordemos que los trabajadores independientes, pues, es decir, asumen completamente el pago de la cotización ellos directamente. Por lo tanto, pues el porcentaje como tal, o sea, tienen la posibilidad de afiliarse como tal a salud, de pagar pensión, por supuesto, de ARL, dependiendo pues de la condición que tengan. Si es un contratista, pues tendrá y seguramente que la entidad contratante le exigirá que se afilie a una ARL. Y la caja de compensación es opcional. Recordemos que existe varios porcentajes con los cuales se puede afiliar a una caja de compensación. Paga el 4%, el 2% o el 0.6%, dependiendo de la condición de independiente como tal, como se quiera afiliar. Entonces tiene, para cada uno de ellos, por supuesto, pues que el control como tal sobre las tarifas está debidamente parametrizado en los operadores de información PILA. Y por supuesto que la gestión de afiliación ante una caja de compensación debe hacerlo directamente ante la administradora inicialmente. O sea, primero se afilia y luego se adiciona como tal en la pila el porcentaje a que haya lugar y que haya escogido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Jesús. Doctor Felipe, nos pregunta nuevamente sobre el decreto 558 y nos dice que cuál es la diferencia entre pagar el aporte sobre el 3 o pagar el aporte sobre el 16 finalmente para el trabajador. Bueno, Luis, como mencionábamos, el decreto 558 es optativo, es decir, que los aportantes tienen la opción de acogerse a aportar sobre el 3% del IBC a pensión o mantener su pago o su aporte con el 16% tradicional a los fondos de pensiones. La diferencia para el trabajador independiente sería pues que el aporte disminuiría del 16 al 3%, dado que el trabajador independiente hace el aporte sobre el 100% de la cotización a pensión. Para el caso de los trabajadores dependientes, el descuento que su empleador le haría si se acoge a la medida dispuesta por el decreto, disminuiría del 25% del 16% anteriormente descontado, es decir, un 4%, y ahora bajaría ese descuento en su nómina únicamente al 25% del 3%, que corresponde a un 0,75% del IBC. En resumen, el trabajador dependiente dejaría de aportar un 4% y pasaría a aportar un 0,75% del IBC. Esa diferencia en el aporte durante estos 2 meses lo que implica es que no va a tener ese ahorro capitalizado en su fondo de pensión o bien sea ese aporte realizado al régimen de prima media. Muchas gracias, doctor. Y aquí, digamos, aprovechando otra pregunta, el decreto 558 tiene disposiciones de que ese faltante para el 16 se pague más adelante. No, doctor Luis, por ahora lo que ha descrito el decreto 558 no hay ninguna referencia a que el pago que no se va a hacer durante estos 2 meses de ese 13% deba establecerse en un periodo posterior. Sin embargo, como mencionábamos, la reglamentación de esta medida está pendiente por ser emitida por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, en cuyo momento podríamos validar si esta definición se va a hacer en ese momento. Bueno, pues muchas gracias, doctores. Ya para ir un poco cerrando nuestra sesión de PILA Live del día de hoy, queremos reiterarle a toda la audiencia que la estamos viendo muy activa en redes y en simultánea. Queremos reiterarles que hemos habilitado este correo que sale al final de la pantalla, inquietudes.emergencia@operadoresPila.com. Ahí estaremos recepcionando esas inquietudes que quedan, digamos, muy pendientes, que todas son muy pertinentes
y que evidentemente serán objeto de, en la medida de que el tiempo nos permita, acoger la mayoría de ellas, las más recurrentes, en nuestras próximas sesiones de Pila Live. Repito, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en Twitter, @operadorespila, en Facebook, Operadores Pila, y en YouTube, Operadores Pila. Para ir ya un poco al cierre, quisiera que cada uno de los conferencistas invitados y representantes de los operadores Pila, pues nos envíen un mensaje de cierre y un mensaje de aliento y de respaldo en esta época de emergencia y de crisis que vive el país, y que reiteren el compromiso de este sector para las empresas, para los dependientes, para los independientes y para el país, y que toda la audiencia sepa y entienda que aquí tienen unos aliados con los cuales van a ir de la mano en todas estas nuevas implementaciones, en todas estas nuevos ajustes, para llevarlos a cabo de mejor manera. Doctor Felipe Galvis, de Aportes en Línea. Gracias, Luis. Para cerrar, yo simplemente daría un mensaje de aliento a toda la población colombiana, a todos los trabajadores. Sabemos que este es un momento complicado por el que está atravesando el país, y claramente en este momento los operadores Pila estamos trabajando fuertemente con todos nuestros mayores esfuerzos para apoyar toda la implementación de las medidas que ha estado disponiendo el gobierno para brindar alivios y beneficios a la población colombiana y a los trabajadores particularmente, y a los aportantes, a las empresas con tantas necesidades en este momento. Entonces, simplemente contar con el compromiso de todos y cada uno de los trabajadores, de los operadores, para que este momento sea menos complejo de lo que ya es. Y claramente estamos trabajando a doble marcha para que todos los beneficios lleguen y tengan acceso todos los trabajadores colombianos. Muchas gracias, doctor Felipe. Doctor Gustavo, de ACH Colombia. Pues no, un agradecimiento a todas las personas que nos han escuchado, nos han visto. Muchísimas preguntas que por supuesto quisiéramos resolverlas una por una, y por eso programaremos otros eventos y poder tratar de solucionar todas estas inquietudes que se presentan obviamente en este momento de coyuntura. En nombre de las entidades financieras que nos utilizan como su proveedor de tecnología, pues reiterar este compromiso que ha dicho usted y el doctor Felipe, de que a pesar de que podemos ser competencia, en este momento más que eso estamos trabajando por el bien del país, por el bien de las empresas, por el bien de los cotizantes. Entonces estamos muy unidos, y obviamente es un mensaje de esperanza para todos de que podamos rápidamente superar esta crisis, pero estamos trabajando por el bien de los trabajadores, de sus empresas, y bueno, no, para adelante, buen ánimo y que esto se solucione lo más rápido posible. Gracias, doctor Gustavo. Doctor Germán Linares, de Simple. Bueno, un agradecimiento para todas las personas por su asistencia, por sus preguntas. El mensaje inicialmente, quédense en casa, cuídense mucho, cuiden su salud, la de su familia, y estén muy atentos a los canales de los operadores de información para que tengan información de primera mano y pues no hagan caso de todas estas cadenas y estos mensajes que circulan a veces, que son simples conjeturas a través de redes sociales. Acudan a los canales oficiales, a sus operadores, y estaremos allí para brindarles toda la orientación que ustedes requieran, y esperamos que ya podamos salir de esta situación. Gracias, doctor Germán. Doctor Jorge Gutiérrez, de Azopagos. Gracias, doctor Luis Adolfo, a toda la audiencia que estuvo muy pendiente de todo esto. Muchísimas gracias. Entendemos, creo que recibimos muy bien el mensaje de que sí podemos ser un soporte y un canal para ayudar, digamos, en esta incertidumbre. Entendemos también por parte de que el gobierno nacional está haciendo todo el esfuerzo importante. Tenemos toda la confianza, le damos todo el respaldo al gobierno nacional en las medidas que está tomando. Lo único que quisiera aportar, aparte de lo que han dicho los otros compañeros que estuvimos hoy en el panel, es que en Colombia contamos con un sistema de protección social que de alguna manera va a ser un pilar muy importante de protección de lo que nos está dando, no solamente en la contingencia de la salud, sino en la contingencia del empleo. Aquí no tocamos un tema importante, y es que de todas maneras
en los otros sistemas de seguridad social que se financian con las cotizaciones de seguridad social, fluyen otros programas de apoyo a desempleo, se realizan cotizaciones, dentro de las cotizaciones, apropiaciones importantes para cubrir otros programas sociales que funcionan en el país, y que la seguridad social colombiana, que tiene una parte que es contributiva y otra no contributiva, es la que nos va a ayudar a soportar como un colchón importante en esa caída que vamos a tener de empleo, seguramente, de ingresos y de las contingencias derivadas de salud. Y reiterar el mensaje que estamos como operadores de información y dentro de ellos como nosotros como constitutivos de todo el sistema de protección social, pendientes de esa labor también importante que nos toca hacer, así como hay los héroes, los trabajadores de la salud, también estamos los de la protección social colombiana, que incluye las pensiones, los riesgos laborales, la atención en salud, el subsidio familiar y todo el resto de protección social que hay en el país, disponibles para apoyar en estos momentos críticos, y que para eso estamos hechos en las protecciones sociales en el mundo entero. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Jorge. Doctor José Jesús Ramírez, de Mi Planilla. Muchas gracias. Reiterar el agradecimiento a todos los que están conectados a través de este Facebook. Pues de parte de los operadores de información, importante pues que sepan que estamos trabajando en 4 vías. Estamos trabajando con las administradoras de seguridad social, estamos trabajando con el gobierno, estamos trabajando con todos los trabajadores independientes y además con todas las empresas. Esto con el fin pues de tener todos nuestros canales abiertos y dispuestos. Todos los call centers están dispuestos, las redes sociales de los operadores dispuestas, la atención presencial con todas las medidas sanitarias también se está proporcionando. Entonces, y del lado del gobierno, pues por supuesto que estamos trabajando muy de la mano también para colaborar y para aportar como tal en todas las iniciativas de emergencia como tal que están generando. Entonces, muchas gracias por su atención. Y pues estamos todos los operadores de información a disposición de los 14 millones de cotizantes que aportan mensualmente a través de cada una de las plataformas. Un cordial saludo para todos. Arango, de Arus. Bueno, muchas gracias, y pues, para no repetir mucho lo que han dicho nuestros compañeros, primero pues un agradecimiento a todos los casi 9.500 personas que nos acompañaron el día de hoy. Han sido muchas las inquietudes que seguramente se nos quedaron sin responder, pero la idea es seguir programando este tipo de espacios. También por el correo seguramente vamos a estar respondiendo muchas de ellas. También hay mucha reglamentación que nos falta a nosotros para poder dar respuestas precisas a esas inquietudes. El ánimo de nosotros es muy rápidamente poder estar contestando y muy rápidamente poder implementar todas estas disposiciones del gobierno para poder entregar esos beneficios que el gobierno está tratando de implementar para aliviar los temas económicos a las empresas y a los independientes. Por supuesto, la invitación que yo les quiero hacer es a que sigan pagando la seguridad social. No es un momento para estar desprotegidos en los temas de salud. Precisamente es un momento en el que no podemos descuidarnos de cumplir con nuestras obligaciones en materia de seguridad social, y lo que está haciendo el gobierno es un esfuerzo para que cada una de las empresas e independientes puedan seguir cumpliendo con este deber de estar al día con su protección social. Entonces esa es la invitación que yo le quiero hacer, y eso es parte del autocuidado que tenemos que tener, no solamente en nuestro relacionamiento social, en cómo nos tenemos que cuidar cuando por algún motivo tengamos que salir a la calle, sino en estar al día de nuestras obligaciones con la protección social. Esa es la invitación que yo le quiero hacer. Cuídense ustedes, cuiden a sus familias y cuidémonos todos quedándonos en casa como nos lo han pedido. Eso es todo. Muchas gracias también a
al doctor Luis Adolfo por organizar este espacio, muchas gracias a mis colegas, y entre todos estamos trabajando por brindar una solución oportuna para que el pago de la seguridad social sea muchísimo más fácil y para que todas estas normas las podamos implementar rápidamente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Para cerrar nuestro Pila Live del día de hoy, quiero primero agradecerle a todo el público, a toda la audiencia que nos ha acompañado, además de una manera muy activa. Creemos que esta disposición es muy útil para los efectos de este proyecto, que lo que busca es tener esa cercanía con la gente, con las empresas, con los trabajadores, poderlos orientar, poderlos acompañar en estos momentos difíciles. Quiero reiterarles que el sector de operadores pila es un sector social que está comprometido con toda esta problemática que vive el país a efectos de buscar soluciones y de aportar para las soluciones de la misma, de la mano con el gobierno y con las disposiciones que tenga el gobierno, de la mano y en apoyo y en respaldo a lo que demande el sistema de protección social como institucionalidad, pero especialmente de la mano y muy cerca de las empresas y de la gente, que es nuestra mayor preocupación. Quiero especialmente agradecerle a todos los operadores, a Arus, a Aportes en Línea, a Simple, a Mi Planilla, a Sopagos y a ACH con su operador Soy, su participación, su disposición el día de hoy. Reiterarles al público que tendremos más eventos de Pila Live para avanzar en nuevas materias, para absolver nuevas inquietudes, seguramente con la participación de autoridades y el gobierno nacional, buscando también la participación de otros expertos, para lo cual les estaremos haciendo las convocatorias respectivas. Y nuevamente los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook Operadores Pila, en Twitter @Operadores Pila y en YouTube Operadores Pila. Cierro concluyendo y reiterando que los operadores pila estamos prestos para apoyar y ayudarles en todo lo que demanda estos ajustes y estos nuevos cambios que enfrenta el país en razón de esta crisis y de esta emergencia. Quiero también mandarles un mensaje de apoyo y de ánimo, reiterarles que hay que quedarse en casa, que tenemos que cuidar a nuestras familias, a todos los colombianos, hay que cumplir estrictamente todas las medidas que se adopten y que pronto saldremos adelante con un país en marcha, revitalizado y para afrontar todos los retos que nos queden desde esta emergencia. Nuevamente, mil gracias, buenas tardes y feliz día.